En la clase de hoy vamos a presentar lo que es básicamente un dispositivo llamado un condensador o capacitor y lo que se llama dieléctrico. Básicamente un condensador o capacitor es un dispositivo eléctrico pasivo, el cual debido a una diferencia de potencial o una fuente almacena carga como energía debido a la presencia de un campo eléctrico. Básicamente, por un condensador o capacitor vamos a entender algo semejante a esto. Así es como es el dispositivo, así es como lo vas a ver en un circuito, y básicamente los hay de muchas formas. Ya lo veremos más despacio, su construcción. Ahora, este instrumento en sí es un instrumento pasivo. O sea que cuando se le conecte la diferencia de potencial en un circuito, no van a cambiar sus propiedades, bueno, a no ser que cambie la temperatura, pero suponiendo una temperatura constante, básicamente va a mantener sus mismas propiedades y no va a alterar la corriente o el voltaje que pasa sobre él. Básicamente, un dispositivo que no sea pasivo, lo vas a conocer más adelante como un diodo o un transistor. Entonces ahí tenemos la idea de lo que es un dispositivo eléctrico pasivo. Ahora, me interesa cómo es que almacena carga y energía. Esto es muy importante para muchas aplicaciones técnicas. Sobre su construcción, veámoslo así de simple. Vamos a ver. Imagínate lo siguiente. Primero voy a considerar un material conductor. Este material conductor va a ser para el fabricante como si fueran dos placas metálicas. Y vamos a tener un material que puede ser papel, aire, y se le va a llamar un dieléctrico. Este material va a ser un material no conductor. En cambio, las placas van a ser conductoras. Entonces, voy a meter esto aquí adentro para que se logre aislar el conductor del otro conductor, para que no se toquen entre sí. Una vez que he puesto este conductor, esta placa, encerrada en el dieléctrico, voy a colocar los bornes, esta parte de acá. O sea que, básicamente, voy a venir, voy a poner acá un borne. Ahora fíjate, agarro el siguiente material conductor, que sería la otra placa, y la pongo encima. A continuación coloco el otro borne. Ahora, fíjate bien, básicamente lo que tenemos ahí son dos conductores encerrados en un material dieléctrico. Ahora voy a hacer, si te das cuenta, el aparato mismo marca por su medio ambiente un valor de 0.047 nanofarad. Ya vamos a ver qué significa esto de nanofarad. Ahora, voy a colocar, a unir aquí los bornes. Y bien, ahí puedes observar que pasó del 0.0 algo a 0.24 nanofarad. O sea que aquí tenemos básicamente un capacitor. Ahora, voy a proceder a darle vueltas a esto. Voy a desconectar aquí un momento, solo para un pase de facilidad. Fíjate bien, le estoy dando vuelta. ¿Por qué? Este capacitor que está acá, básicamente, es algo semejante a este que está aquí. Pero si te das cuenta, aquí tiene enrollado tanto el material conductor como el material dieléctrico. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá. Entonces vamos a poner de nuevo la conexión acá. Antes era de 0.2. Aquí tengo 0.27, 0.25. Ahora voy a enrollar aquí. Mira, ahora tiene 1.9. Sigo enrollando acá.
Oh, mira, subió a 4.5, 2.8. Bien. Luego voy a enrollar acá. Voy a enrollar acá. Y básicamente voy a sellar aquí para que no se me desenrolle. Si te das cuenta, mira, un pequeño capacitor casero que tiene 3.39 nanofarad. Esto básicamente es lo que está midiendo el aparato de medición. Entonces aquí tengo básicamente un capacitor y obviamente ya esto es un capacitor ya hecho en fábrica. También tenemos este otro capacitor o condensador, nada más que este que está acá se le va a llamar electrolítico y este simplemente es un cerámico. Lo interesante con el electrolítico es que el material no conductor o dieléctrico se baña, como lo dice la palabra, con un electrolítico, o sea, con una sustancia que contiene iones libres, lo que le da cierta polaridad. Por lo tanto, los electrolíticos sí tienen una polaridad. En cambio, acá el material dieléctrico no se baña con ese material, simplemente es un condensador con placas paralelas y un material dieléctrico, y no posee polaridad. O sea que básicamente este trabaja con corriente directa y este puede trabajar con corriente directa y alterna. Muy bien. Ahora les mostraré un capacitor ya de laboratorio. Acá tienes básicamente la idea básica de su construcción. ¿Cómo está construido un capacitor? Bueno, pues entonces, básicamente vamos a trabajar con dos placas conductoras. Estas dos placas fueron las que estuviste acá así, cuando uní, acá están dos placas. Entre esas dos placas habrá aire o habrá un material dieléctrico, como lo ves aquí. Aquí están las placas circulares en este caso, y aquí adentro está aire, por ejemplo. Bien puede haber un material dieléctrico como papel, que lo vamos a introducir más adelante acá. Entonces, tenemos las dos placas. Luego, la fuente de alimentación. Aquí está esta fuente de alimentación. Básicamente, este aparato me brinda corriente directa y corriente alterna. Entonces, la diferencia de potencial la vamos a simbolizar. Imagínate esta batería, por ejemplo, es un dispositivo que me brinda una diferencia de potencial de la siguiente manera. Una simple batería podría ser así. Aquí tienes tu polaridad positiva, aquí tienes tu polaridad negativa, aquí dice negativo, aquí dice positivo. O puedes unir varias baterías. Puedes ponerlo acá así, otra batería, etc. Entonces ya tenemos dos baterías en serie, por así decirlo. Entonces, básicamente, una batería o aquel dispositivo que está acá, donde aquí me está marcando cierta cantidad de volts en corriente directa, ya sea una fuente de este tipo o una batería convencional, te va a simbolizar de esta manera. Entonces, dice que este dispositivo, el cual, debido a una diferencia de potencial, almacena carga. ¿Cómo hace eso? Vamos a ver. Imaginémonos lo siguiente. Vamos a considerar en este momento solo el estudio de un condensador de placas paralelas. ¿Qué significa eso? Aquí lo estás viendo, mira. Aquí estás viendo el condensador de placas paralelas. ¿Ya? Yo puedo variarle si quiero la distancia, que así, la distancia de separación. Ya vamos a ver qué va a pasar cuando yo varíe esa distancia de separación. Y acá están los bornes donde se coloca la fuente de alimentación, o sea, básicamente la corriente directa, que es con la que vamos a trabajar ahorita. Y entonces lo que vamos a ver es esto, mira, placas paralelas, casi. Entonces, este borde de acá
Así es el que estás viendo en esta figura. ¿De acuerdo? Que quede bien claro que esto es lo que estás viendo acá. Mira, están las placas paralelas. Ahora vengo y le coloco una diferencia de potencial. ¿Por qué? Vamos a ver. Le vamos a poner, como diciendo, un par de baterías y el switch acá para su conexión. Recuerda que al inicio el material está neutro, o sea que tiene tantos electrones como protones. Igual acá, el material está neutro. Bien. Ahora, ¿cuál es la propiedad de un conductor bajo el punto de vista eléctrico? Y es que sus electrones de valencia están libres, por así decirlo, y entonces se pueden mover con mucha facilidad. Claro, bajo la presencia de un campo eléctrico. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo venga y conecte acá? Va a haber una diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial va a dar origen a un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a viajar a través de los alambres, pero la presencia de este campo eléctrico, en esta polaridad positiva, va a hacer que los electrones se comiencen a mover. Se comiencen a mover y comiencen a desaparecer de acá. Todo ese montón de electrones empiezan a desaparecer, atraídos por la polaridad positiva y repelidos por la polaridad negativa, y estas entonces se comienzan a acumular. Ya saben ustedes que un conductor, la carga se almacena en la superficie, y entonces empieza a haber una transferencia de electrones de un punto a otro punto, o sea, de una placa a la otra placa. Una de las placas se va quedando cargada positivamente porque le faltan sus electrones, mientras que la otra se está cargando negativamente porque ahí se van acumulando los electrones que salen de aquí. Pero en el momento en que aparece una carga en el espacio, ¿qué me dice la ley de Gauss? Que la causa de un flujo eléctrico es una carga encerrada en esa superficie. Entonces, si aquí aparece una carga, comienza a aparecer un campo eléctrico. Y va provocando ahora una nueva diferencia de potencial entre las placas. Aparte es la diferencia de potencial de la fuente de alimentación, y aparte es, como ahora está apareciendo un campo eléctrico dentro de las placas, debido a que hay carga eléctrica positiva por un lado y negativa por el otro, entonces va a aparecer una diferencia de potencial en el condensador. Y así sigue transportando carga hasta que llega un momento en que ya no se transporta. ¿Cuál va a ser ese momento en que ya no pueden arrancarse más electrones de un punto para irse al otro punto? Entonces, a medida que se sigue transportando acá la carga, pues obviamente el campo está variando. En los bordes no lo vamos a considerar. El campo está variando hasta que de repente la diferencia de potencial del condensador, de las placas del condensador, se iguala a la diferencia de potencial de la fuente. En ese momento ya no hay transporte de carga, y entonces se dice que el condensador o capacitor está completamente cargado. Y entonces vamos a decir que aquí tiene una carga más Q en la superficie, acá, y acá tiene una carga menos Q. Mientras no haya ningún agente externo que lo moleste o que unamos unos alambres, yo puedo venir, quitar la fuente de alimentación
Desconecto, o sea, quito el alambre de ahí y básicamente entonces ya tengo el dispositivo el cual almacena cargas una carga más Q en una de las placas y una carga menos Q, y debido a esa carga hay un flujo de campo eléctrico en ese espacio, y debido a ese flujo de campo eléctrico en ese espacio hay una diferencia de potencial debido al capacitor. Entonces se dice que el capacitor tiene cierta diferencia de potencial entre sus bornes y cierta carga. Ahora, para proceder a hacer ya cálculo directamente, pues vamos a hacer ciertas mediciones. Si te das cuenta, en este caso, acá, las plaquitas que utilicé como papel aluminio tienen cierta área. Y acá, por ejemplo, en este, también tienen cierta área. Acá, tienen cierta área. Luego, estas dos placas, o estos dos conductores, pueden estar tan juntos como quieran, o pueden estar tan separados. Así como aquí, mira, pueden estar tan cerca las placas, o pueden estar separadas. Depende del diseñador, ¿ya? Que tienen, o sea que habrá cierta distancia de. Entonces vayamos colocando esos parámetros. Me estoy imaginando las dos placas, las cuales tienen cierta área A. ¿De acuerdo? Fíjate bien, no se te olvide. Acá está, aquí están las dos placas y tienen cierta área y cierta distancia D, que le vamos a llamar de separación. Entonces vamos a colocar acá que tiene cierta distancia D. Si el capacitor está completamente cargado, entonces decimos, aparte de esto, posee un campo eléctrico en el espacio entre las placas, y cierta carga más Q por un lado y menos Q por el otro lado. Ya sabes que son las mismas cargas, porque el material estaba neutro y la cantidad de electrones que se movieron para acá fue la misma cantidad de protones que se quedaron sin sus electrones. Por eso es que las cargas son iguales. Ahora, ¿qué pasa? Solo quiero que observes qué pasa con la distancia. Vamos a ver. Vamos a colocar en este momento una conexión a los bornes de este capacitor experimental. Y así. Ahora, vamos a prender acá. Ahí tenemos una medida de cierta capacitancia. Ya vamos a ver qué es capacitancia. De 0.087 nanofarad. Ya vamos a ver también qué es eso de nanofarad. Quiero que observes el aparatito a medida que acerco. Mira cómo va cambiando la capacitancia. O sea que la capacitancia está variando con la distancia D. Ahora, el objetivo en este momento es comprender qué significa capacitancia. Entonces, imaginémonos el siguiente experimento. Vengo, agarro mi capacitor o condensador. Obviamente lo conecto a una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va a dar como consecuencia un movimiento de electrones y va a acumular carga positiva por un lado y carga negativa por el otro. Muy bien. En este momento el capacitor va a tener todo fijo, área A fija y distancia de separación fija, así como está. Y entonces voy a medir la diferencia de potencial por un lado y me voy a imaginar un aparato que pueda medir la carga eléctrica. El aparato sí está, pero el experimento es demasiado delicado. Por lo tanto, solamente quiero que te imagines que tenemos un aparato y que puede medir la carga eléctrica para un voltaje dado. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo venir y tabular, por ejemplo, diferencia de potencial en el capacitor y carga. Entonces vengo y mido una diferencia de potencial 1, lo cual hace como una medición, una carga Q1. Después cambio la diferencia de potencial
pongo otra diferencia potencial y mido esta otra carga. Y así me voy haciendo mis mediciones hasta lograr cuantas mediciones yo considere como experimentador. Luego, realizo un gráfico, donde en el eje de la Y pongo la carga, y en el eje de las X pongo la diferencia de potencial. Y comienzo a graficar estos puntos, y sucede algo muy interesante, y es que los puntos, cuando el voltaje es 0, la carga es 0, después para un voltaje, para una diferencia potencial 1, aparece una carga 1, después para una diferencia potencial 2, aparece una carga 2, después para una diferencia potencial 3, aparece una carga 3, y así me voy. Después, para otra diferencia potencial, etc. Y resulta ser que a la hora de unir estos puntos, aparece una línea recta. Es lineal, fantástico. O sea que la relación que hay entre la carga y la diferencia potencial en el capacitor tiene una relación lineal. O sea, si te recuerdas y, x acá, poníamos y igual a mx más b. En el caso en que la intersección acá sea el 0, entonces este b va a ser 0 y solo me voy a quedar con y igual a mx. Que para mí va a ser, en el eje de la y tengo la carga, la pendiente por la diferencia de potencial en el capacitor. Ahora, esta pendiente es lo que nos interesa en este momento. A ella le vamos a llamar con la letra C y le vamos a poner el nombre de capacitancia. Entonces, básicamente, si te das cuenta, la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial en el condensador. En otras palabras, la capacitancia se define como la carga dividido la diferencia de potencial en el capacitor. Ahí entonces la definición de lo que es capacitancia, cuyas unidades van a ser Coulomb por unidad de volt. Y esto se define con la letra F de Farad. Ahora, un Farad es una unidad muy grande para un capacitor. Entonces, por lo regular, la unidad de la capacitancia no es más que un Farad, es muy grande. Entonces se utilizan milifarad, microfarad, nanofarad o picofarad. O sea, aquí sería de poner 10 a la menos 3 farad, acá sería 10 a la menos 6 farad, aquí sería 10 a la menos 9 farad y acá 10 a la menos 12 farad. Básicamente esta sería la unidad de la capacitancia. Por lo tanto, tú puedes observar en este capacitor acá que dice 80.000 microfarad. Aquí puedes observar en este capacitor que dice 2.200 microfarad. Luego vamos a ver qué significan los 35 volts, que es el voltaje máximo que puede soportar. Pasado ese voltaje, el condensador falla. Entonces ya tenemos en cuenta qué significa la capacitancia como una razón entre la carga por unidad de voltaje. Pero ¿qué significa en palabras? Por capacitancia vamos a entender entonces, es una medida de cuánta carga o energía puede almacenar este condensador o capacitor. Es una medida. Cuando digo medida, ya lo has estado viendo cuando el aparatito marca ahí tantos nanofarad, por ejemplo. Es una medida de cuánta carga o energía puede almacenar este condensador y que se define
como la carga almacenada dividido la diferencia de potencial entre las placas del condensador. Y sus unidades son farad. Y como ya dijimos, puede ser microfarad, puede ser nanofarad, o puede ser picofarad, dependiendo de la construcción del aparato. Ahora, imagínate este vaso. Muy bien, está diseñado y él tiene cierta capacidad para almacenar líquido. Así de simple. Pero es independiente de la fuente. Simplemente depende de la geometría con que está construido. O sea, que yo puedo llenar este envase con cualquier líquido, ya sea con un gotero, ya sea que le ponga una manguera o abra un chorro. Es independiente de la fuente o independiente de qué utilice yo como medio para llenar este vaso con cierto líquido. Entonces, básicamente, por definición, la diferencia de potencial va a depender de la carga. Y como va a depender de la carga, se va a eliminar con esta carga de aquí arriba. Y como vas a ver, la capacitancia solo va a depender de la geometría del dispositivo, así como la geometría de este vaso, que bien pudo haber sido un cubo, ¿ya? Bien pudo haber sido una esfera. La cosa es que tenía cierta capacidad de almacenar líquido. Entonces, en este momento nos vamos a concentrar simplemente en un condensador o capacitor de placas paralelas, así de simple, que tiene cierta área A, cierta distancia de separación, y lo estamos viendo así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo de la capacitancia para un condensador de placas paralelas. Consideremos a un condensador cargado. ¿Qué significa eso? Que ya le pusimos la diferencia de potencial externa de la fuente. Entonces hubo una transferencia de electrones. El capacitor quedó completamente cargado. Aquí adentro hay un campo eléctrico. No vamos a considerar los efectos de borde. Obviamente ya quité la diferencia de potencial de la fuente. O sea, básicamente lo desconecté de la batería, y como dice, quité la batería, quedó el condensador cargado, y entonces me pregunto, ¿cuánto vale la capacitancia? Entonces, yo sé que este capacitor tiene una cierta área A, tiene cierta distancia D de separación, y una vez que está completamente cargado, lo que voy a hacer ahorita es calcular la diferencia de potencial en este capacitor. La diferencia de potencial la vamos a considerar así, como menos E punto D de L. Ahora, aquí vamos a llegar a un convenio. Por lo regular se coloca de esta manera. ¿Te recuerda que poníamos de un punto A un punto B? Ahora lo vamos a colocar así. Del potencial negativo, o de la placa negativa, a la placa positiva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y cuánto vale el campo eléctrico debido a las placas? Bueno, entonces tú podrías decir, según la ley de Gauss, yo podría agarrar una superficie cerrada el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a 0 y toda la carga que está encerrada acá dentro de esta superficie la carga más Q, por ejemplo. Entonces, acá, si te das cuenta, el campo eléctrico viene en esta dirección, la normal va en la misma dirección y por lo tanto van en la misma dirección. El ángulo entre ellos es de 0 grados, pero el coseno de 0 grados en el producto punto es 1. Entonces solo me quedaría E. Y aquí el área. Sin tanto detalle, como ya hemos trabajado con la ley de Gauss, entonces habría que poner que esto que está acá simplemente es E por un diferencial de superficie, carga encerrada, que le voy a llamar simplemente Q, dividido epsilon 0. Una vez estando completamente cargado el capacitor, el campo eléctrico es constante, lo puedo sacar de ahí, y solo me queda la integral de una superficie, un diferencial de superficie. Sumando en todos los pequeños diferenciales, me da el área.
Y eso es igual a la carga dividido en un 0. Por lo tanto, este campo eléctrico simplemente es igual a la carga dividido el área por epsilon 0. Ahora, ya teniendo esto, me voy a calcular la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial dice, el tamaño del campo es este. El campo va en esta dirección, pero como voy a ir de la placa negativa a la placa positiva, entonces, básicamente, tengo el campo que va en esta dirección y un diferencial D de L que va en esta dirección, porque me estoy moviendo de la placa negativa a la placa positiva. ¿De acuerdo? Y entonces, esa diferencia de potencial en el capacitor va a ser igual a menos la suma. Si te das cuenta, acá tengo el tamaño del campo, el tamaño de este diferencial, por el coseno de 180 grados. Ese coseno de 180 grados, sea E de L, o el coseno de 180, esto que está acá es menos 1, de menos a más. Este menos 1 se cancela con este menos que está acá y me queda que la diferencia de potencial en el capacitor simplemente es este campo tiene esta magnitud. Puedo sacarlo. Q dividido el área epsilon 0 por la suma desde menos a más, de todos los pequeños diferenciales que voy sumando acá. Estoy sumando, desde la polaridad negativa hasta la polaridad positiva. ¿Y eso cuánto vale? D. Por lo tanto, sería de poner que la diferencia de potencial no es más que la carga, el área, de un 0 por D. Ahí lo tienes, mira. Y te recuerdas que te dije que la diferencia de potencial dependía de la carga. Dependía de la carga y con la carga aquí arriba se iba a cancelar y daba como resultado simplemente la geometría del dispositivo. O sea que la capacitancia es igual a la carga dividido la carga, área, la permitividad del medio en el vacío por la distancia, y esto es igual, se me cancela esta carga con esta carga, y esto igual a decir la permitividad del medio en el vacío por el área dividido D. Ahí tienes entonces, básicamente, la medida de esa capacidad o capacitancia de almacenar carga o almacenar energía de un condensador de placas paralelas. Unidades farad, microfarad, nanofarad, lo que sea. Ahí está. Mira, la capacitancia cambia directamente proporcional con el área. O sea que si el área es mayor, la capacitancia va a ser mayor, pero es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué significa eso? Que si la distancia cada vez va siendo menor, la capacitancia va aumentando, o si la distancia es mayor, la capacitancia va a ir disminuyendo. ¿Quieres verlo? Aquí tenemos las placas paralelas, no puedo variar el área, pero sí puedo variar la distancia. Observa, aquí tenemos una medida de 0.090, de 0.09. Ahora mira, voy a comenzar a disminuir. 0.98, 0.1, sigo disminuyendo, mira, 0.113, 0.128, sí está aumentando, aumenta la capacitancia, debido a que la distancia D está disminuyendo. Ahora, si la aumento, la capacitancia tiene que disminuir. Ahora aumento la distancia, ahora mira, empezó a disminuir. Entonces, efectivamente, eres testigo de cómo al variar esta distancia, la capacitancia está cambiando. Ahora, ¿cómo es eso de que almacena energía? Veamos ahora cómo es eso de la energía almacenada. Entonces, mira, primero voy a colocar un agente externo, que va a ser la fuente de alimentación, simple batería. ¿Qué va a hacer la batería? ¿Qué va a ser la fuente de alimentación?
como va a tener entre sus bornes una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial va a hacer trabajo para arrancar o quitar los electrones y moverlos de un punto A un punto B. O sea, la fuente de alimentación, y vamos a, de aquí en adelante, a simbolizar a un capacitor de esta forma. Esto va a ser para nosotros un capacitor, como esto va a ser una fuente de alimentación. Esta es la diferencia de potencial de la fuente, que va a ser la fuente que está acá, y aquí entre los bornes hay una diferencia de potencial en el capacitor. Entonces, si te recuerdas, el trabajo hecho por un agente externo básicamente es la carga por la diferencia de potencial. Entonces, cuando yo venga y conecte acá, este agente externo, que es la fuente externa, por así decirlo, comienza a arrancar electrones y lo comienza a mover hacia la polaridad positiva. Después se pasa a la polaridad negativa, lo lanza, lo rechaza hacia la otra polaridad, y así comienza a hacer un trabajo para arrancar esos electrones. Entonces, básicamente me voy a fijar en un infinitesimal de trabajo, donde digo que ese infinitesimal de trabajo va a ser igual a la diferencia de potencial en el capacitor que hay en ese instante dado ahí, por un diferencial de carga que estoy transportando a medida que los electrones se van moviendo de un punto a otro. Ahora, yo sé que la diferencia de potencial, según la definición de la capacitancia, esta diferencia de potencial vale partido C. Por lo tanto, voy a colocarlo así. Al sumar a ambos lados, a sumar todo el trabajo hecho, este trabajo va a ser igual a la suma. En vez de poner esta carga Q, que es la carga ya cuando está totalmente cargado, voy a poner esta carga Q dividido C por un B de Q. Desde que no tenía carga hasta que de repente adquirió cierta carga. Entonces, este trabajo es igual a un medio de Q al cuadrado partido C, evaluado desde que no tenía carga hasta que tenía una carga Q. Por lo tanto, este trabajo no es más que un medio de la carga al cuadrado dividido C. Ahí tenemos entonces este trabajo realizado, fíjate bien, trabajo realizado para mover los electrones de un punto a otro. Pero ¿qué pasa? Imagínate esto, tú tienes un montón de resortes que están sin estirar, por ejemplo. Vienes y los estiras. Tú estás haciendo un trabajo para estirarlos. Ok, ya los estiraste, ya hiciste el trabajo. ¿Y en qué se convirtió ahora ese trabajo? En energía potencial almacenada en el resorte. O sea que si tú sueltas ese resorte, va a haber movimiento. Todo este trabajo realizado está almacenado como energía potencial. Entonces quiere decir que el capacitor o condensador ahora ha almacenado energía. Y esa energía vale un medio de la carga al cuadrado dividido C. O, en base a la definición, si yo pongo acá la carga, la elevo al cuadrado y la meto aquí, va a ser igual a un medio de C por la diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, acá tienes cómo calcular esa energía almacenada. Y para terminar, quiero que veas esto. ¿Cómo es eso de la energía almacenada? Le voy a aumentar otro poquito más de voltaje para que se cargue más. Procedamos entonces a cargar. Dejamos pasar un leve tiempo. Muy bien. Me imagino que ya está cargado. Ahora, como ya está cargado, tiene energía almacenada. Y para chequear eso, mira la bombilla. Otra vez. Lo vuelvo a cargar. El indicador de la bombilla.
Y ahí entonces la energía almacenada.